En el infinito vacío donde no existía el tiempo, donde la eternidad era un concepto incomprensible para una humanidad aún no creada, Dios, en su majestuosa soledad, contemplaba lo que estaba por venir. El universo aguardaba en silencio, expectante, sabiendo que pronto nacería bajo el poder de la palabra divina. Y entonces, con voz solemne que resonaría por toda la eternidad, Dios pronunció: «Hágase la luz». Y la luz fue. Los rayos brillantes cortaron la oscuridad como espadas celestiales, separando el día de la noche en un acto de perfecta autoridad. El Todopoderoso contempló su obra con satisfacción divina, marcando así el primer día de la existencia. Con majestuosidad incomparable, sus manos invisibles extendieron el firmamento, dividiendo las aguas celestiales de las terrenales. Las masas acuosas obedecieron al instante, retrocediendo para revelar la tierra seca que emergía como testigo silencioso del poder creador. «Produzca la tierra hierba verde, plantas y árboles frutales». Y la tierra, obediente a la voz de su Hacedor, se vistió de vida vegetal en un estallido de color y abundancia. Los campos se cubrieron de hierba fresca, los árboles se elevaron majestuosos hacia el cielo, cargados de frutos que pendían como joyas naturales de sus ramas. El cuarto día brilló con esplendor, cuando el sol, la luna y las estrellas fueron colocados en el firmamento como centinelas eternos, marcando las estaciones, los días y los años con precisión divina. Las aguas se llenaron de criaturas vivientes que nadaban en las profundidades, mientras las aves surcaban los cielos con alas extendidas, proclamando con sus cantos la grandeza del Creador. Sobre la tierra firme, los animales aparecieron según su especie, desde los más pequeños insectos hasta las bestias más formidables. Y entonces, el momento supremo llegó. El Eterno se detuvo, como contemplando la culminación de su obra maestra. «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre toda la creación». El polvo de la tierra se elevó, moldeado por manos divinas, hasta formar la figura del primer hombre. Pero fue el aliento sagrado de Dios el que transformó aquel cuerpo inerte en un ser viviente. Adán abrió sus ojos por primera vez, contemplando maravillado el paraíso que sería su hogar. Para completar su perfecta creación, Dios sumió a Adán en un profundo sueño. De su costado formó a la mujer, compañera ideal y complemento perfecto. Eva se unió a Adán en el Edén, donde caminaban en comunión íntima con su Creador, bajo la luz dorada del atardecer. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva con palabras tentadoras. Sus susurros venenosos plantaron la semilla de la duda y la ambición en el corazón de la mujer. «Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín». El fruto prohibido brillaba con atractivo fatal entre las ramas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva extendió su mano, tomó de él y ofreció a su esposo. Ambos comieron, y en ese instante trágico, la inocencia se quebró como un cristal perfecto que cae al suelo. El Creador caminaba en el huerto al fresco del día, cuando sus hijos se escondieron por primera vez. El pecado había abierto una brecha entre la criatura y su Hacedor. Aquel día, el Edén quedó atrás, custodiado por querubines con espadas de fuego, mientras Adán y Eva enfrentaban un mundo ahora hostil, llevando consigo únicamente una promesa divina como consuelo en su destierro. Pasaron los siglos como nubes arrastradas por el viento. La humanidad se multiplicó sobre la faz de la tierra, pero con cada nueva generación, la maldad crecía como una sombra amenazante que lo consumía todo a su paso. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas. De estas uniones prohibidas nacieron hombres de renombre, poderosos y violentos. La tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. El Creador observó con tristeza la obra de sus manos. El corazón del hombre era continuamente inclinado al mal, desde la juventud, y entonces tomó una dolorosa decisión. «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Me arrepiento de haberlo hecho». Pero en medio de aquel mundo corrompido, un hombre caminaba en rectitud.
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pues era justo y perfecto en sus generaciones. A él vino la palabra divina, revelándole el inminente juicio. Construye un arca de madera de gofer. Voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Durante 120 años, Noé trabajó incansablemente bajo el sol ardiente y las burlas constantes. Sus manos envejecieron tallando y ensamblando maderos, mientras su voz se desgastaba predicando un mensaje que nadie quería escuchar. El día señalado llegó como una sentencia inapelable. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos entraron en el arca. Los animales llegaron en parejas, guiados por una mano invisible hacia su refugio temporal. Y cuando todos estuvieron a salvo, Jehová mismo cerró la puerta. Durante 7 días, el silencio fue opresivo. Luego, las cataratas del cielo se abrieron con violencia inusitada. Las fuentes del gran abismo fueron quebrantadas, y las aguas subterráneas emergieron en géiseres monstruosos que elevaban el nivel del mar con cada hora que pasaba. 40 días y 40 noches cayó la lluvia implacable. Las aguas subieron hasta cubrir las montañas más altas. Todo ser viviente que habitaba sobre la tierra seca pereció. Solo quedaron Noé y los que con él estaban en el arca, flotando sobre un océano infinito que había borrado el mundo conocido. Dios se acordó de Noé y de todos los seres que lo acompañaban. Un viento recorrió la tierra y las aguas comenzaron a decrecer. El arca se posó sobre las montañas de Ararat como una promesa de esperanza en medio de la desolación. Cuando Noé abrió la ventana del arca, envió un cuervo que volaba ida y vuelta hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma que regresó al no encontrar dónde posarse. 7 días después, la paloma volvió con una hoja de olivo fresca en su pico, señal de que la vida regresaba a la tierra renovada. Al salir del arca, Noé edificó un altar y ofreció holocaustos. El aroma del sacrificio ascendió hasta Dios como incienso agradable, y el Señor estableció un pacto eterno con la humanidad. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. No volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El arco iris apareció entonces en el cielo como símbolo visible de esta promesa divina. Sus colores brillantes arqueados sobre un mundo lavado por las aguas del juicio anunciaban un nuevo comienzo para la humanidad. Noé plantó una viña y bebió del vino hasta embriagarse. En su desnudez y vulnerabilidad fue objeto de burla por parte de Cam, pero respetado y honrado por Sem y Jafet. Así comenzaron a manifestarse nuevamente las inclinaciones humanas, tanto nobles como indignas, en aquella tierra renacida de las aguas. Los descendientes de Noé se multiplicaron y se esparcieron, poblando nuevamente la tierra. Las naciones comenzaron a formarse, cada una con su propio lenguaje, territorio y destino. Pero pronto, el orgullo volvería a levantar su cabeza como una serpiente venenosa, desafiando los límites establecidos por el Creador. En la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, donde los zigurats se alzaban majestuosos hacia el cielo estrellado y las multitudes se postraban ante ídolos de piedra, vivía un hombre llamado Abram, descendiente de Sem, hijo de Terach. Abram caminaba en medio de una sociedad sumida en la idolatría. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó en su corazón con una claridad impactante, llamándolo a una aventura que cambiaría el curso de la historia humana. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. A los 75 años, cuando muchos buscan el descanso de una vida ya vivida, Abram emprendió un viaje hacia lo desconocido. Con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones, partió hacia Canaán, la tierra prometida que aún no conocía. El polvo del camino se adhería a sus sandalias mientras atravesaban desiertos hostiles y regiones extranjeras. Su caravana avanzaba guiada únicamente por la fe en una promesa invisible, pero poderosa. Al llegar a Siquem, junto a la encina de Moré, Jehová se apareció a Abram con palabras que resonarían a través de los milenios. A tu descendencia daré esta tierra.
Pero la tierra prometida estaba habitada por cananeos, y pronto el hambre golpeó con fuerza implacable. Abram descendió a Egipto buscando alimento, donde el temor lo llevó a presentar a Sarai como su hermana, comprometiendo así la integridad del plan divino. A pesar de las flaquezas humanas, Dios protegió a Sarai y permitió que Abram regresara a Canaán con mayores riquezas. Allí, la prosperidad trajo tensiones entre los pastores de Abram y los de Lot, obligándolos a separarse. Mientras Lot elegía las fértiles llanuras cercanas a Sodoma, Abram permanecía en las tierras altas de Canaán. Fue tras esta separación cuando Dios renovó su promesa con mayor énfasis. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Los años pasaban, pero el vientre de Sarai permanecía estéril. La promesa divina parecía alejarse con cada ciclo lunar sin fruto. En un intento desesperado por ayudar a Dios, Sarai ofreció a su sierva Agar para que diera a Abram la descendencia prometida. Agar concibió, y el orgullo floreció en su corazón como hierba mala. La tensión entre las dos mujeres culminó con la huida de Agar al desierto, donde el ángel de Jehová la encontró junto a un manantial y le ordenó regresar, prometiéndole que su hijo Ismael sería también padre de una gran nación. Cuando Abram tenía 99 años, Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, y a Sarai la llamó Sara, princesa. Como señal del pacto, todos los varones de su casa fueron circuncidados, llevando en su carne la marca visible de su pertenencia al pueblo escogido. 3 misteriosos visitantes llegaron un día a la tienda de Abraham en el encinar de Mamre. Mientras compartían la hospitalidad del patriarca bajo la sombra refrescante, anunciaron que Sara tendría un hijo al año siguiente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, rió incrédula ante tal anuncio. Pero la risa de incredulidad se transformaría más tarde en risa de gozo, cuando, tal como había sido prometido, dio a luz a Isaac, el que ríe a la edad imposible de 90 años. La fe de Abraham enfrentó su prueba más severa cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac en sacrificio. Con corazón destrozado pero obediente, subió al monte Moría con su hijo amado, preparado para entregar lo más preciado que tenía. Fue allí, con el cuchillo levantado, donde el ángel de Jehová detuvo su mano y proveyó un carnero para el sacrificio, confirmando la fe inquebrantable del patriarca. Abraham vivió 175 años, viendo a sus nietos, Jacob y Esaú, crecer. Cuando exhaló su último aliento, fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela, que había comprado como posesión de sepultura, el único pedazo de la tierra prometida que llegó a poseer legalmente en vida. Bajo el cielo ardiente de Egipto, donde el río Nilo serpenteaba como arteria vital entre campos de papiro y monumentos de piedra, el pueblo de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud. 400 años habían pasado desde que Jacob y sus hijos descendieran a Egipto, buscando refugio de la hambruna que asolaba Canaán. Los descendientes de Abraham se habían multiplicado asombrosamente hasta convertirse en una amenaza para los egipcios. El nuevo faraón, que no conocía a José ni recordaba cómo había salvado a Egipto, decretó medidas crueles contra ellos. Matad a todo varón hebreo recién nacido, arrojadlo al río. En medio de este decreto de muerte, un niño nació en la tribu de Leví. Su madre, Jocabed, lo ocultó durante 3 meses, desafiando la orden real con valentía desesperada. Cuando ya no pudo esconderlo más, tejió una arquilla de juncos, la impermeabilizó con brea y puso en ella a su pequeño hijo, confiándolo a las aguas del Nilo y a la providencia divina. La hija de Faraón, que había descendido a lavarse al río, encontró la frágil embarcación entre los juncos. Al abrirla, vio al niño que lloraba, y su corazón se conmovió. Con compasión inesperada, decidió adoptarlo como hijo suyo. Le llamaré Moisés, porque de las aguas lo saqué. Moisés creció en el palacio, educado en toda la sabiduría de los egipcios,
pero conociendo siempre su origen hebreo. A los 40 años, viendo el sufrimiento de sus hermanos, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Este acto impulsivo lo obligó a huir al desierto de Madián, donde pasó otros 40 años como pastor de ovejas. Fue en aquel desierto, junto al monte Joreb, donde Dios se manifestó a Moisés en una zarza que ardía sin consumirse. La voz divina resonó desde las llamas con una autoridad que penetraba hasta lo más profundo del alma. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El llamado divino era claro. Moisés debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo. A pesar de sus inseguridades y temores, finalmente aceptó la misión, fortalecido por la promesa de la presencia divina y por Aarón, su hermano, quien sería su portavoz. Ante Faraón, Moisés y Aarón presentaron la demanda divina con palabras inequívocas. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del monarca egipcio fue rotunda y desafiante. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces comenzaron las plagas, manifestaciones del poder divino que golpearon a Egipto con fuerza creciente. El agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la peste del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. Cada plaga era un golpe contra los dioses egipcios, demostrando la supremacía de Jehová sobre todas las fuerzas naturales que Egipto veneraba. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, quebró finalmente la resistencia de Faraón. Esa noche terrible, mientras los egipcios lloraban a sus muertos, los israelitas celebraban la primera Pascua, protegidos por la sangre del cordero pintada en los dinteles de sus puertas. Salid de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, id, servid a Jehová como habéis dicho. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, partieron de Ramesés hacia Sucot, llevando consigo los huesos de José y las riquezas entregadas por los egipcios. La columna de nube los guiaba de día, y la columna de fuego les iluminaba el camino durante la noche, manifestaciones visibles de la presencia protectora de Dios. Cuando llegaron al Mar Rojo, Faraón ya había cambiado de parecer y los perseguía con todo su ejército. Atrapados entre el mar embravecido y las fuerzas egipcias, el pueblo clamó a Moisés con desesperación. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Pero Moisés, firme en su fe, respondió con palabras memorables. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Extendiendo su vara sobre el mar, las aguas se dividieron formando un camino seco en medio del abismo. Todo Israel pasó en medio del mar como por tierra firme, mientras las aguas se mantenían como muros a su derecha e izquierda. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, sepultando a Faraón y todo su ejército. En la orilla opuesta, Moisés y el pueblo entonaron un cántico de victoria que resonaría a través de las generaciones. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El viaje continuó por el desierto, donde Dios proveyó agua de la roca y maná del cielo para su pueblo. Al tercer mes, llegaron al Sinaí, donde Moisés subió al monte para recibir la ley, mientras el pueblo contemplaba con temor la manifestación terrible de la gloria divina en truenos, relámpagos y espesa nube sobre la montaña. Las llanuras de Moab se extendían bajo el sol radiante, con el río Jordán serpenteando como una frontera de plata líquida entre el desierto y la tierra de promisión. 40 años habían transcurrido desde la salida de Egipto, años de pruebas, rebeliones y aprendizajes en el desierto. Moisés, con 120 años sobre sus hombros, contemplaba desde el monte Nebo la tierra que no le sería permitido pisar. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de la edad, recorrían las colinas de Judá, los valles fértiles,
las montañas azuladas del horizonte. Después de entregar sus últimas instrucciones, bendecir a las tribus y comisionar a Josué como su sucesor, el fiel siervo de Dios exhaló su último aliento en la cima solitaria. Josué, lleno del espíritu de sabiduría, se levantó como el nuevo líder de Israel. La voz divina resonó en su corazón con un mandato inequívoco: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Antes de emprender la conquista, Josué envió 2 espías a Jericó, la ciudad amurallada que se erguía como primera barrera para entrar en Canaán. Allí, una mujer llamada Rahab, conocida por su oficio de ramera, pero destinada a formar parte del linaje del Mesías, los escondió en su casa y les ayudó a escapar, pidiendo a cambio protección para ella y su familia cuando los israelitas tomaran la ciudad. El momento decisivo llegó cuando el pueblo acampó a orillas del Jordán. Las aguas corrían impetuosas, aumentadas por el deshielo primaveral. Sin embargo, cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en la orilla, ocurrió un milagro asombroso. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón a gran distancia, y las que descendían al mar se acabaron y fueron divididas. Todo Israel cruzó en seco, y 12 piedras fueron colocadas como memorial eterno de aquel prodigio divino. Ya en tierra de Canaán, los israelitas renovaron el pacto mediante la circuncisión, celebraron la Pascua, y al cesar el maná, comenzaron a comer del fruto de la tierra prometida. Frente a Jericó, Josué tuvo un encuentro sobrenatural con el príncipe del ejército de Jehová, quien le reveló la estrategia divina para conquistar la ciudad. Durante 6 días, el ejército debía marchar una vez alrededor de Jericó, en silencio absoluto. Al 7º día, darían 7 vueltas, y al final, los sacerdotes tocarían las trompetas, mientras el pueblo lanzaba un gran grito de batalla. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Como había sido prometido, los muros de Jericó se desplomaron, y la ciudad fue tomada. Solo Rahab y su familia fueron salvadas, conforme al pacto establecido con los espías. La victoria inicial fue seguida por un revés humillante en Jai, debido al pecado de Acán, quien había tomado del anatema. Tras purificar el campamento, Josué ideó una estrategia de emboscada que culminó con la captura y destrucción total de aquella ciudad. Los habitantes de Gabaón, aterrorizados por los avances israelitas, recurrieron al engaño, presentándose como viajeros de tierras lejanas para conseguir un pacto de paz. Aunque Josué descubrió el fraude, respetó el juramento hecho, convirtiéndolos en leñadores y aguadores para el servicio del tabernáculo. 5 reyes amorreos se aliaron contra Gabaón por su pacto con Israel. En la batalla decisiva, Dios envió grandes piedras de granizo sobre los enemigos, y ante la oración de Josué, ocurrió uno de los milagros más extraordinarios de la historia bíblica. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No hubo día como aquel, antes ni después, cuando Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La conquista continuó con victorias resonantes sobre 31 reyes cananeos. Josué dirigió las campañas militares con estrategia y valentía, pero siempre reconociendo que era Jehová quien entregaba las ciudades en manos de Israel. Cuando la mayoría del territorio estaba bajo control, Josué procedió a repartir la tierra entre las tribus según lo había ordenado Moisés. Las ciudades de refugio fueron designadas, y los levitas recibieron sus ciudades distribuidas entre todas las tribus. Al final de su vida, Josué convocó a todo Israel en Siquem para renovar solemnemente el pacto con Jehová. Sus palabras finales resonaron como un desafío eterno para las generaciones futuras. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo respondió con fervor, comprometiéndose a servir únicamente al Dios que los había liberado de Egipto y les había dado aquella tierra buena. Josué selló el pacto, escribió estas palabras en el libro de la ley
y erigió una gran piedra como testigo contra ellos si llegaran a negar a su Dios. A los 110 años, Josué, siervo de Jehová, fue reunido con sus padres. Lo sepultaron en Timnat Sera, en el monte de Efraín. Los huesos de José, traídos desde Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob había comprado siglos atrás. Israel sirvió a Jehová todos los días de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Pero pronto, una nueva generación que no había presenciado las maravillas de Dios comenzaría a apartarse del camino, iniciando el turbulento período de los jueces. Tras la muerte de Josué, una sombra de incertidumbre se cernió sobre las tribus de Israel. La generación que había presenciado los milagros del Éxodo y la conquista comenzaba a desvanecerse, y con ella se diluía también la memoria viva del pacto con Jehová. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, repetida como un eco sombrío a lo largo del libro de los jueces, resume la espiral descendente en que se sumergió el pueblo escogido. El ciclo se repetiría con dolorosa regularidad: apostasía, opresión, clamor, liberación y un breve período de fidelidad antes de iniciar nuevamente el ciclo. Cuando los israelitas comenzaron a servir a los Baales y Astorets cananeos, la ira de Dios se encendió y los entregó en manos de saqueadores. El primer opresor fue Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, quien los subyugó durante 8 años. En su angustia, clamaron a Dios, quien levantó a Otoniel, sobrino de Caleb, como el primer juez para librarlos. La paz duró 40 años, pero a la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta vez, Eglón, rey de Moab, los oprimió durante 18 crueles años hasta que Dios levantó a Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Con una daga oculta bajo sus vestiduras, Ahod se presentó ante Eglón llevando un tributo. Cuando quedaron a solas, pronunció palabras que captaron la atención del monarca. Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y cuando Eglón se levantó de su silla, Ahod sacó la daga con su mano izquierda y la hundió en el vientre del obeso monarca. Escapando después, reunió a los israelitas y derrotó a los moabitas, asegurando 80 años de paz para Israel. Tras Ahod vino Samgar, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, liberando también a Israel de sus opresores. Pero el pueblo recayó en la idolatría, y Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, cuyo despiadado general Sísara contaba con 900 carros herrados. Durante 20 años, este yugo pesado afligió a Israel. En aquellos días, juzgaba a Israel la profetisa Débora, quien se sentaba bajo una palmera en el monte de Efraín. Con palabras inspiradas por Dios, llamó a Barak para liderar la batalla contra Sísara. ¿No te ha mandado Jehová? Ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres. Barak aceptó la misión con una condición. Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Débora accedió, pero le advirtió que la gloria de vencer a Sísara no sería suya, sino de una mujer. La batalla tuvo lugar junto al arroyo de Cisón, donde Jehová confundió al ejército enemigo con una poderosa tormenta que convirtió el terreno en lodazal, inutilizando los temidos carros cananeos. Huyendo a pie, Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo. Ella le ofreció leche y un lugar para descansar. Cuando dormía profundamente, Jael tomó una estaca de la tienda y la clavó con un martillo en la sien del general, atravesando su cabeza hasta la tierra. Después de esta victoria, la tierra descansó 40 años, pero al morir Débora, Israel volvió a su idolatría, siendo entregados a los madianitas, que durante 7 años subían con sus camellos como langostas, arrasando los campos y el ganado, obligando a los israelitas a esconderse en cuevas y fortalezas naturales. El llamado divino llegó entonces a Gedeón, cuando trillaba trigo a escondidas en un lagar. El ángel de Jehová se le apareció con palabras sorprendentes. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Después de confirmar el llamado con un vellón de lana y el rocío,
Gedeón reunió un ejército de 32.000 hombres, pero Jehová redujo este número primero a 10.000, permitiendo irse a los temerosos, y luego a solo 300, seleccionados por su forma de beber agua. Armados únicamente con trompetas, cántaros vacíos y antorchas, estos 300 valientes rodearon el campamento madianita en la oscuridad de la noche. A la señal de Gedeón, quebraron los cántaros, mostraron las antorchas y tocaron las trompetas gritando: «Por Jehová y por Gedeón». El pánico cundió entre los madianitas, que comenzaron a matarse unos a otros en la confusión, huyendo después desordenadamente. Tras esta extraordinaria victoria, los israelitas quisieron hacer rey a Gedeón, pero él rechazó tal honor con humildad. «No reinaré yo sobre vosotros ni mi hijo, Jehová reinará sobre vosotros». A Gedeón le sucedieron jueces menores como Tola, Jair, y luego el impulsivo Jefté, quien hizo un voto temerario que le costó la vida a su única hija. Le siguieron Ibsán, Elón y Abdón, mientras Israel alternaba períodos de fidelidad y apostasía. Finalmente, cuando los filisteos dominaban Israel con mano de hierro, surgió Sansón, un nazareo consagrado desde el vientre materno. Su extraordinaria fuerza le permitió matar a un león con sus manos, derrotar a 30 filisteos en Ascalón, capturar 300 zorras para incendiar los campos enemigos y matar a 1000 hombres con una quijada de asno. Pero su debilidad por las mujeres le llevó a revelar el secreto de su fuerza a Dalila, quien lo traicionó cortando sus 7 trenzas mientras dormía. Capturado, cegado y escarnecido por los filisteos, Sansón encontró un final trágico y a la vez glorioso cuando, recuperada su fuerza al crecer nuevamente su cabello, derribó las columnas del templo de Dagón durante una celebración filistea. «Muera yo con los filisteos», y mató a más enemigos en su muerte que los que había matado en vida, cumpliendo así su misión como libertador de Israel. Los últimos capítulos del libro de los Jueces narran la terrible historia de la concubina del levita y la subsecuente guerra civil contra la tribu de Benjamín, que casi llevó a su exterminio. El libro concluye con la sombría repetición: «En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía». Bajo el liderazgo del sacerdote Elí, anciano de ojos cansados y corazón afligido, el santuario en Silo se había convertido en una sombra de lo que debía ser. Sus hijos, Ofni y Finés, corruptores del culto y opresores del pueblo, usaban su posición sacerdotal para enriquecerse y satisfacer sus viles apetitos. En aquellos días, una mujer llamada Ana acudió al santuario con el alma destrozada por su esterilidad. Mientras oraba en silencio, moviendo solo los labios, prometió que si Dios le concedía un hijo, lo consagraría a su servicio. Elí, confundiéndola con una ebria, la reprendió, pero al conocer su aflicción, la bendijo. Ana concibió y dio a luz a Samuel, el pedido a Dios. Fiel a su promesa, cuando el niño fue destetado, lo llevó al santuario para que sirviera a Jehová bajo la tutela de Elí. Allí, en medio de la corrupción sacerdotal, el pequeño Samuel crecía en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. Una noche, mientras dormía cerca del arca, la voz de Dios despertó a Samuel. Confundido, corrió 3 veces hasta Elí, pensando que era él quien lo llamaba. El anciano sacerdote comprendió entonces que era Jehová quien hablaba al niño, y le indicó cómo responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El mensaje divino fue un terrible anuncio del juicio sobre la casa de Elí, cuya pasividad ante la maldad de sus hijos había atraído la ira celestial. Samuel, temeroso, reveló la visión al anciano, quien aceptó con resignación la sentencia divina. «Es Jehová, haga lo que bien le pareciere». La palabra de Samuel se extendió por todo Israel, mientras crecía y era confirmado como profeta del Señor. El juicio sobre la casa de Elí no tardó en cumplirse cuando los filisteos derrotaron a Israel, capturaron el arca de la alianza y mataron a Ofni y Finés. Al conocer estas noticias, Elí cayó de su silla hacia atrás, quebrándose la nuca y muriendo al instante.
Durante 20 años, Samuel guió a Israel como juez, llamándolos al arrepentimiento. En Mizpa, el pueblo se congregó para abandonar a los dioses extraños y volver a Jehová. Allí, los filisteos atacaron, pero Dios respondió con poderosos truenos que causaron tal confusión entre los enemigos que fueron derrotados y humillados. Con el paso del tiempo, Samuel envejeció y nombró jueces a sus hijos Joel y Abías. Sin embargo, estos no siguieron sus caminos rectos, sino que se dejaron llevar por la avaricia y la injusticia. Descontentos, los ancianos de Israel acudieron a Samuel con una petición inesperada: «Danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Afligido por esta demanda que veía como un rechazo a la teocracia divina, Samuel consultó a Jehová, quien le respondió: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Después de advertirles sobre las duras consecuencias de tener un rey que tomaría sus hijos para el ejército, sus hijas para su servicio y diezmos de todas sus posesiones, Samuel cedió ante la insistencia del pueblo. Fue entonces cuando Saúl, hijo de Cis, un benjamita, entró en escena buscando las asnas perdidas de su padre. Alto, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquier israelita. Saúl fue ungido en secreto por Samuel, quien derramó aceite sobre su cabeza, lo besó y le anunció que Jehová lo había designado príncipe sobre su heredad. En Mizpa, Samuel reunió a todas las tribus para la elección pública mediante suertes. Cuando Saúl fue elegido, lo encontraron escondido entre el bagaje, muestra de una humildad que pronto se transformaría en orgullo y desobediencia. La primera prueba de liderazgo llegó cuando Najas el amonita sitió Jabes de Galaad, amenazando con sacar el ojo derecho a todos sus habitantes. Al conocer esta terrible amenaza, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, quien convocó a todo Israel cortando en pedazos un par de bueyes y enviándolos por todo el territorio con un mensaje categórico: «Así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel». 330.000 hombres respondieron al llamado, derrotando contundentemente a los amonitas y confirmando a Saúl como rey indiscutible. Sin embargo, la grandeza inicial de Saúl pronto dio paso a decisiones precipitadas. Durante una campaña contra los filisteos, impaciente por la tardanza de Samuel, ofreció él mismo el holocausto, usurpando así funciones sacerdotales. Por esta desobediencia, Samuel le anunció que su reino no permanecería y que Dios había buscado un hombre conforme a su corazón. La sentencia definitiva llegó tras la guerra contra los amalecitas, cuando Saúl perdonó al rey Agag y preservó lo mejor del ganado, desobedeciendo la orden divina de destrucción total. Al confrontarlo, Samuel pronunció palabras que resonarían como sentencia eterna: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? La obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Tras estas palabras, Samuel nunca más visitó a Saúl, aunque lo lloraba, recordando quizás al joven humilde que había ungido como primer rey de Israel. En la pequeña aldea de Belén, donde las colinas se ondulaban suavemente bajo el sol de Judá, vivía un hombre llamado Isaí, con sus 8 hijos. El menor de ellos, David, era un joven pastor de rostro sonrosado y mirada limpia que cuidaba las ovejas de su padre, enfrentando leones y osos para proteger el rebaño. Mientras tanto, en el palacio real, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, siendo reemplazado por un espíritu maligno que lo atormentaba. Los siervos sugirieron buscar a alguien que tocara el arpa para calmar sus crisis, y así David fue llevado a la corte, donde su música apaciguaba el tormento del monarca. La amenaza filistea se cernía nuevamente sobre Israel. En el valle de Ela, los ejércitos se enfrentaban en líneas de batalla, pero ningún israelita se atrevía a responder al desafío de Goliat, un gigante de Gat cuya altura sobrepasaba los 3 metros. Durante 40 días, mañana y tarde, este guerrero formidable lanzaba su reto: ¿Por qué habéis salido a dar batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí. David, que había ido al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores, escuchó el desafío y se ofreció a combatir. Ante las burlas de sus hermanos y la incredulidad de Saúl, respondió con palabras que revelaban su fe inquebrantable. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Rechazando la armadura real por ser inadecuada para él, David avanzó hacia el gigante armado solo con su honda, 5 piedras lisas del arroyo y una confianza absoluta en Jehová. Goliat, al verlo, bramó indignado. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? La respuesta de David resonó por todo el valle con una convicción que heló la sangre de los filisteos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con un movimiento certero, lanzó la piedra que se hundió en la frente del gigante, derribándolo. Usando la propia espada de Goliat, David cortó su cabeza, provocando la huida desesperada de los filisteos y la victoria de Israel. La fama de David creció, y las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Estas palabras encendieron la envidia en el corazón del rey, quien desde ese día miró a David con recelo. En un arrebato de ira durante una crisis, Saúl intentó clavar a David a la pared con su lanza, pero el joven esquivó el ataque. Para alejarlo, Saúl lo nombró jefe de 1000, esperando que muriera en batalla. Pero los éxitos de David continuaron, ganándose el amor del pueblo y de Mical, hija del rey, quien se convirtió en su esposa. La amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl, se fortaleció hasta ser más maravillosa que el amor de las mujeres, un vínculo de lealtad y afecto que trascendería incluso la muerte. Las persecuciones de Saúl obligaron a David a huir. Durante años vagó por desiertos y cuevas, reuniendo a su alrededor 400 hombres, todos los afligidos, endeudados y amargados de espíritu. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó a tocar al ungido de Jehová, demostrando una noble perspectiva del poder y la autoridad. En el monte Gilboa, la trágica batalla contra los filisteos cobró las vidas de Saúl y sus hijos, incluyendo al noble Jonatán. Cuando la noticia llegó a David, rasgó sus vestidos y entonó un lamento conmovedor conocido como el arco, donde expresaba su dolor por los caídos, especialmente por su amigo. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy querido. Ungido primero como rey sobre Judá en Hebrón, y 7 años después sobre todo Israel, David estableció Jerusalén como capital política y religiosa al conquistar la fortaleza jebusea de Sión. Su reinado alcanzó la cúspide cuando el arca del pacto fue trasladada a la ciudad de David, en medio de danzas y júbilo. El mismo rey, despojado de sus vestiduras reales, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, despertando el desprecio de Mical, quien fue castigada con esterilidad por menospreciar este acto de genuina adoración. David concibió la idea de construir un templo para Jehová, pero el profeta Natán le comunicó que esta tarea estaba reservada para su hijo. En cambio, Dios establecería con David un pacto eterno. Yo afirmaré el trono de tu reino para siempre. Yo le seré padre y él me será hijo. La mancha más oscura en la vida de David ocurrió cuando, desde la azotea de su palacio, vio a Betsabé bañándose. La pasión le hizo cometer adulterio con ella, y al quedar embarazada, orquestó la muerte de su esposo Urías elitita, enviándolo al frente de batalla con órdenes de abandono. Natán confrontó este pecado con una parábola penetrante, que culminó con la acusación directa: «Tú eres aquel hombre». A diferencia de Saúl, David reconoció su pecado con un arrepentimiento profundo expresado en el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Aunque fue perdonado, las consecuencias de sus actos
marcaron el resto de su reinado con tragedias familiares, incluyendo la violación de Tamar por su medio hermano Amnón, el asesinato de este por Absalón y la posterior rebelión de este último, que casi le costó el trono. En sus últimos años, David preparó los materiales para el templo que construiría su hijo Salomón. Tras un reinado de 40 años que transformó a Israel de un conjunto de tribus a una nación poderosa y respetada, David se durmió con sus padres, dejando un legado político, militar y espiritual que sería la medida de todos los reyes posteriores. Salomón ascendió al trono en medio de intrigas palaciegas, cuando su madre Betsabé y el profeta Natán frustraron los planes de Adonías de usurpar el poder. Con mano firme, el joven rey eliminó a sus enemigos y consolidó su posición. Cuando Jehová se le apareció en Gabaón, ofreciéndole cumplir un deseo, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta petición agradó tanto a Dios, que le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y gloria, como ningún rey había tenido antes. Su discernimiento se hizo legendario, tras el juicio de las dos mujeres que se disputaban un niño, cuando propuso dividir al infante con una espada, revelando así a la verdadera madre por su reacción. El proyecto más ambicioso de Salomón fue la construcción del templo, obra que duró 7 años y requirió los mejores materiales: cedros del Líbano, oro de Ofir, bronce pulido, piedras preciosas. Cuando fue terminado, el rey reunió a todo Israel para su dedicación, y la gloria de Jehová llenó el santuario en forma de una nube resplandeciente. La fama de Salomón se extendió hasta tierras lejanas. La reina de Sabá viajó desde el sur de Arabia con una caravana de camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas para comprobar la sabiduría del monarca. Tras escucharlo y ver la magnificencia de su corte, declaró asombrada: Ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y prosperidad exceden la fama que yo había oído. Pero la sabiduría de Salomón no impidió su caída. Sus 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras por alianzas políticas, inclinaron su corazón hacia dioses ajenos. En las colinas frente a Jerusalén, erigió altares para Moloc, Quemos y otras deidades paganas, provocando la ira de Jehová, quien le anunció la división del reino tras su muerte. Cuando Salomón murió después de 40 años de reinado, su hijo Roboam acudió a Siquem para ser proclamado rey. Allí, el pueblo liderado por Jeroboam pidió alivio de las pesadas cargas impuestas por Salomón. Desoyendo el consejo de los ancianos, Roboam respondió con arrogancia juvenil: Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta respuesta provocó la rebelión de las 10 tribus del norte, que formaron el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, estableciendo el reino del sur con capital en Jerusalén. Para evitar que su pueblo acudiera a adorar en Jerusalén, Jeroboam estableció santuarios alternativos en Dan y Betel, con becerros de oro como representación de Jehová, reinventando festividades y designando sacerdotes no levitas. Estas acciones, conocidas como el pecado de Jeroboam, marcarían la historia del reino del norte hasta su destrucción. En el reino de Judá, la idolatría también se extendió bajo reyes como Roboam, Abías y Joram. Sin embargo, hubo momentos de reforma religiosa con monarcas piadosos como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, que intentaron restaurar la pureza del culto. Fue en este contexto de división y apostasía cuando surgieron los grandes profetas, voces incorruptibles que denunciaban la injusticia, llamaban al arrepentimiento y anunciaban tanto juicios inminentes como esperanzas mesiánicas. Elías el Tisbita apareció como un torbellino en el reino del norte durante el reinado de Acab y su malvada esposa Jezabel, quien había introducido el culto a Baal. Vestido con piel de camello y con un mensaje de fuego, Elías anunció una sequía devastadora que duró 3 años y medio.
El dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo culminó con la derrota de los 450 profetas de Baal, cuando el fuego de Jehová consumió el sacrificio de Elías, quien clamó al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Eliseo, su discípulo y sucesor, recibió una doble porción del espíritu de Elías cuando éste fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Su ministerio se caracterizó por milagros de provisión y sanidad, como la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la sunamita y la curación de Naamán el sirio. En el reino del sur, Isaías, de linaje noble, profetizó durante 4 reinados, viendo en visión la gloria de Jehová en el templo y ofreciéndose con labios purificados por el carbón del altar. Heme aquí, envíame a mí. Sus profecías combinaban anuncios de juicio con sublimes promesas mesiánicas sobre el siervo sufriente y el reino de paz. Jeremías, el profeta llorón, fue llamado desde el vientre materno para anunciar la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Perseguido, encarcelado y amenazado de muerte, continuó fielmente su mensaje, llorando por la ciudad amada que rechazaba el llamado divino al arrepentimiento. Ezequiel, ya en el exilio babilónico, tuvo visiones extraordinarias de la gloria de Dios, abandonando el templo contaminado, pero también anunció su regreso futuro y la restauración de Israel bajo un nuevo pacto. Daniel, llevado cautivo siendo joven, ascendió a posiciones de gobierno en las cortes de Babilonia y Persia sin comprometer su fe. Sus visiones proféticas trazaron el surgimiento y caída de imperios mundiales, conduciendo hacia el establecimiento final del reino mesiánico. Los profetas menores, desde Oseas, que representó el amor divino por Israel a través de su propio matrimonio con una prostituta, hasta Malaquías, que anunció al mensajero que prepararía el camino del Señor, formaron un coro de voces que mantuvo viva la esperanza en medio de la oscuridad creciente. La palabra profética llegaría a su terrible cumplimiento. En el año 722 a.C., tras años de advertencias ignoradas, el reino del norte cayó ante los asirios, que deportaron a sus habitantes y los dispersaron por todo su imperio. El reino de Judá sobrevivió más tiempo, pero finalmente sucumbió ante Nabucodonosor de Babilonia, quien destruyó Jerusalén y su templo en el 586 a.C., llevando al pueblo al exilio durante 70 años. Las calles de Jerusalén, antes bulliciosas de vida y comercio, yacían ahora silenciosas y cubiertas de escombros. Las murallas, desmanteladas piedra a piedra, ya no protegían una ciudad que había dejado de existir. El templo de Salomón, gloria de Israel durante 4 siglos, se había reducido a cenizas bajo las implacables llamas babilónicas. En las riberas de los ríos de Babilonia, los exiliados se sentaban y lloraban al recordar Sión. Sus arpas colgaban de los sauces, mientras sus captores les pedían que cantaran las canciones de su tierra. Su lamento quedó inmortalizado en el Salmo 137. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Sin templo, sin sacrificios, sin rey, los judíos enfrentaban una crisis de identidad profunda. Fue en este momento crítico cuando surgieron las sinagogas como centros de oración y estudio de la Torá, permitiendo que la fe sobreviviera lejos de la tierra prometida. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, demostraron que era posible mantener la fidelidad a Jehová incluso en la corte del rey extranjero. Su negativa a contaminarse con la comida real, la valentía de sus compañeros en el horno de fuego ardiente y la propia experiencia de Daniel en el foso de los leones se convirtieron en ejemplos inspiradores para todos los exiliados. En el palacio de Nabucodonosor, Daniel interpretó el sueño de la gran estatua que representaba los reinos futuros, culminando con la piedra no cortada por manos humanas que los destruiría a todos, anunciando así el reino eterno de Dios. Años después, bajo el reinado de Belsasar, interpretó la escritura misteriosa que apareció durante el banquete sacrílego. Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Aquella misma noche, Babilonia cayó ante los ejércitos medo-persas, y Darío el Medo tomó el reino, cumpliendo así la profecía de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio. Durante estos años oscuros, la palabra profética mantenía viva la esperanza. Ezequiel, entre los deportados a Tel Aviv, junto al río Quebar, tuvo la visión del valle de los huesos secos que cobraban vida, simbolizando la restauración futura de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor inclinó su corazón para cumplir la palabra profética. Un decreto real permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Cerca de 50.000 exiliados, liderados por Zorobabel, descendiente de David, y Jesúa, de linaje sacerdotal, emprendieron el largo viaje de regreso a una tierra que muchos conocían solo por los relatos de sus padres. La alegría del retorno pronto se enfrentó a la dura realidad. Jerusalén estaba en ruinas, los campos abandonados, y los pueblos vecinos se mostraban hostiles ante el resurgimiento judío. Cuando pusieron los cimientos del templo, se mezcló el júbilo de los jóvenes con el llanto de los ancianos que recordaban la gloria del santuario salomónico. No se discernía la voz del clamor de alegría, de la voz del llanto del pueblo. La oposición de los samaritanos y otros pueblos detuvo la reconstrucción durante años, hasta que los profetas Hageo y Zacarías alentaron al pueblo con mensajes de esperanza. Hageo reprendió a quienes vivían en casas lujosas, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas, mientras Zacarías presentaba visiones de la restauración de Jerusalén y del Mesías futuro. Finalmente, en el 6º año del rey Darío, el templo fue terminado y dedicado con gran regocijo, aunque su esplendor era apenas una sombra del anterior. Casi 60 años después, Esdras el escriba llegó a Jerusalén con un nuevo grupo de retornados y la autorización real para enseñar la ley. Hallando que muchos habían contraído matrimonios con mujeres extranjeras, Esdras rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y dirigió al pueblo en un acto de arrepentimiento colectivo. Hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. Más tarde, Nehemías, copero del rey Artajerjes, obtuvo permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén. A pesar de la feroz oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem, que intentaron detener la obra con burlas, amenazas y complots, Nehemías dirigió el proyecto con determinación inquebrantable. Los constructores trabajaban con una mano y sostenían la espada con la otra, completando la muralla en solo 52 días. Bajo el liderazgo conjunto de Esdras y Nehemías, tuvo lugar una renovación espiritual. En una asamblea solemne, Esdras leyó la ley desde el amanecer hasta el mediodía, mientras los levitas explicaban su significado al pueblo. La respuesta fue un arrepentimiento genuino, seguido de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, con un gozo que no se había experimentado desde los días de Josué. Leyeron en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías implementó reformas sociales y económicas, obligando a los nobles a devolver las propiedades confiscadas injustamente y a cancelar las deudas que oprimían a los pobres. También restauró el diezmo para el sostenimiento de los levitas y reforzó la observancia del sábado, cerrando las puertas de la ciudad para impedir el comercio en día santo. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, denunció la negligencia sacerdotal, los divorcios injustos y el fraude en los diezmos, pero también anunció la venida del mensajero que prepararía el camino para el Señor, cerrando así el ciclo profético con una promesa de esperanza. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Después de Malaquías, siguieron 400 años de silencio profético. Durante este período, Israel pasó del dominio persa al griego tras las conquistas de Alejandro Magno. A su muerte, la tierra quedó bajo control de los Ptolomeos de Egipto y posteriormente de los Seleucidas de Siria.
La brutal helenización forzada por Antíoco Epífanes, que profanó el templo colocando una estatua de Zeus y prohibiendo las prácticas judías, provocó la revuelta de los macabeos. Tras años de lucha guerrillera, lograron la independencia y establecieron la dinastía asmonea. Finalmente, las disputas internas facilitaron la conquista romana por Pompeyo en el 63 a.C. Herodes el Grande, designado rey vasallo, reconstruyó el templo con extraordinaria magnificencia para ganarse el favor de los judíos. En este escenario mundial, preparado meticulosamente por la providencia divina, una joven virgen de Nazaret recibió la visita de un ángel anunciando el nacimiento del Mesías prometido, el cumplimiento de todas las profecías, el Emmanuel, Dios con nosotros. La historia del Antiguo Testamento concluye así, no con un final, sino con una pausa expectante. El telón cae momentáneamente, para alzarse de nuevo con la llegada de aquel que no venía a abolir la ley y los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. La promesa hecha en el Edén encontraría por fin su realización en un establo de Belén, uniendo para siempre los dos grandes actos del drama divino de la redención humana. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y así concluye nuestra narración de la historia del Antiguo Testamento, como nunca antes la has visto, revelando el plan divino que, a través de pactos, promesas y profecías, preparó el camino para la máxima revelación de Dios en la persona de Jesucristo.